La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por la red de radios dominicos en el país. Antes de presentar a las emisoras dominicas, permítanme hacer una mención. Peruvian Travel Service aprovecha y viaja con estas promociones. Punta Cana 5 días, 4 noches, $899. Hotel Royalton. Cancún 5 días, 4 noches, $699. Hotel Al Ritmo Resort. Incluye boletos aéreos, traslados 4 noches, sistema todo incluido. Reservas al WhatsApp 9903-86-973 y al 988-45-65-35. La página web es peruviantravelservice.com. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia, viaja con expertos. Ahora sí voy a saludar y dar la bienvenida a la red de radios dominicas, que es Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quiabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Turimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles, estamos en todos, y también el Face de Radio Santa Rosa y el Face de Radio Quiabamba también están transmitiendo, y el YouTube también. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando y también lista para compartir toda la información que tenemos en las últimas horas. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Hoy día es un día muy triste para el Perú. Luego hablaremos en extenso de esto. Tenemos que reportar lo que ha sido una masacre, una matanza de peruanos en la zona de Biscatán, en el Braem. Pero antes tenemos que hacer las menciones de nuestros auspiciadores. Pontificia Universidad Católica del Perú. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Voy a retroceder un poco porque creo que estoy muy cerca. A ver, ahora sí. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los haga más competitivos en la sociedad. Muy bien, estos han sido nuestros auspiciadores y ahora, Abel, vamos a lo que nos convoca esta mañana. Ayer, aproximadamente al mediodía, ya se conocía
de una noticia que llegaba del valle del río Apurimaquene, justamente en la zona del río Ene, en Vizcatán. Una matanza, una masacre, cuyo número ha ido determinándose con el paso de las horas. Anoche nos dijeron que eran 16 personas las asesinadas claramente por una columna de Sendero Luminoso. Estamos hablando de 10 adultos masculinos, 4 mujeres y 2 niñas ayer. Pero la cifra se ha elevado ya nuevamente a 18, y se han encontrado más cadáveres. Estamos esperando la confirmación absoluta de la policía. Pero la situación es trágica. Se trata de 2 cantinas, 2 bares, donde se servía alcohol. Algunas mujeres estaban empleadas en este trabajo, con sus niños pequeños. Los niños corresponden a ser los hijos de estas mujeres. El domingo en la noche, una columna de Sendero Luminosa, liderada por el camarada Carlos, ingresó y acribilló a las personas. Han muerto por arma de fuego la mayoría. Queriendo esconder los cuerpos de los niños en una habitación, carbonizaron en parte los cuerpos de estas criaturas, pero han podido ser plenamente identificadas por la policía, que anoche ha ido ya a levantar los cadáveres. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué Sendero entra nuevamente en un proceso electoral? Y vamos a analizar también, por supuesto, las reacciones de los grupos políticos en esta contienda. Lo primero, por supuesto, es condenar una masacre como esta. Lo segundo es ir a averiguar exactamente de qué se trata. Y vamos a tener que hacer un poco de historia, sobre todo para los más jovencitos. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán en 1980, inicia sus acciones militares y políticas quemando ánforas en el proceso electoral de 1980 en una población pequeña en Ayacucho que se llama Chuchi. Ahí se queman las ánforas un 17 de mayo porque en la concepción comunista de Sendero Luminoso las elecciones son deleznables. Las elecciones y la vía democrática es uno de sus actos, uno de los actos que la sociedad peruana lleva a cabo, a la cual Sendero Luminoso le declara la guerra abierta. Sendero Luminoso es una facción del comunismo que considera que la única forma de obtener el poder es por la violencia militar, y por eso militariza sus acciones. Toda la izquierda que participa en procesos democráticos es una izquierda electorera, es una izquierda reformista, pequeño burguesa, despreciada, absolutamente despreciada por Abimael Guzmán. Abimael Guzmán solo cree que va a alcanzar el poder a través de una revolución sangrienta, una revolución militar. En 1992, y luego de miles de víctimas de lo que consideramos una insanía ideológica, Sendero Luminoso es derrotado en términos políticos y militares con la captura de su líder y de la cúpula del senderismo. Durante los meses siguientes a su captura en 1992, Abimael Guzmán plantea al Estado peruano un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz implicaba que el Estado peruano reconociera la calidad de fuerza beligerante al grupo liderado por Abimael Guzmán, de tal modo que se firmara una rendición de Sendero Luminoso y finalmente los prisioneros fueran declarados prisioneros de guerra y finalmente liberados. Ese es el plan de Guzmán. El Estado peruano, desde 1980, ha manejado consistentemente las acciones de Sendero Luminoso como actos delincuenciales de delito de terrorismo. Nunca le ha dado la categoría de fuerza beligerante, nunca le ha dado la categoría a la insurgencia de Sendero Luminoso, la categoría de guerra, menos de guerra civil. Porque si hubiera hecho eso el Estado peruano, que no lo ha hecho durante 40 años,
probablemente Abimael Guzmán estaría libre. O sea, todos ellos que dicen fue una guerra en un sentido metafórico, por cierto, pero en un sentido jurídico, Abimael Guzmán y sus secuaces son delincuentes comunes condenados por delito de terrorismo, por lo tanto van a estar en la cárcel a perpetuidad. Y no cabe ningún acuerdo. No hay posibilidad de acuerdo alguno. Los que buscan ese acuerdo se asociaron en una organización llamada Movadef, que busca la amnistía de lo que ellos llaman presos políticos. Pero otra sección discrepa del líder, discrepa de Abimael Guzmán y continúan sus acciones terroristas en el valle del río Apurimaquene. Esa facción, que se llamó Proseguir, ¿no es cierto?, es la que ahora hereda el remanente de los Quispe Palomino. Ese es el grupo que decide continuar la acción militar. No son más de 150 personas, algunos dicen que son 100, que están escondidos en la selva de Vizcatán, porque la selva les da esa ventaja táctica respecto de las Fuerzas Armadas. Para sobrevivir, tienen una relación simbiótica con el narcotráfico, porque cobran cupos, son seguridad de los narcotraficantes, garantizan al narcotráfico un ecosistema en el cual pueden vivir sin ser molestados, digamos, por la policía y por las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, procuran su sostenimiento a través del narcotráfico, de los recursos que obtienen siendo seguridad y cobrando cupos a los narcotraficantes. Para poder también sobrevivir, cambiaron su relación con la población civil y pasaron al asesinato de policías y militares sin tocar a la población civil, a la cual necesitan de vez en cuando como base de apoyo. Y así han sido los últimos 20 años en la zona. Pero cada vez que hay elecciones nacionales, recordando su aniversario del 17-18 de mayo del año 80, este remanente Sendero Luminoso actúa con algún tipo de acto público, feroz y desalmado. En esta oportunidad han utilizado el tema de la prostitución, el consumo de bebidas alcohólicas, como bandera de limpieza, según sus volantes, de la zona. Una zona donde evidentemente, sí, por supuesto, que hay, entre otros problemas sociales, el problema del consumo excesivo de alcohol y el problema de la prostitución. Pero una masacre de este calibre es la primera vez, hay que decirlo, que Sendero Luminoso asesina a un grupo tan grande de civiles. Y eso sí llama la atención. Que haya asesinado a niños, que no haya respetado la vida de los niños, es algo que también cambia el modus operandi de Sendero Luminoso. En este momento, no me refiero a los 80, sino a lo que había sido su práctica en los últimos 15 años. Estaban ocupados en hacer emboscadas a militares para obtener armamento normalmente, en asesinar policías, pero no se metían con población civil y menos con criaturas. Esto quiere decir que la captura y asesinato, al final la baja del camarada Raúl, hermano del camarada José, todos son Quispe Palomino, ¿no es cierto?, en enero pasado, requería un acto de escarmiento o venganza, y probablemente esto esté dentro de esa lógica, del escarmiento o venganza por la captura y caída de Raúl. José, que es el que lidera a los Quispe Palomino ahora, y a todos los secuaces que lo siguen, es el jefe, si se quiere, de esta operación. ¿Por qué la policía no los puede atrapar? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué no salen de ahí? ¿Por qué no hay otras acciones de Sendero Luminoso en el resto del territorio peruano? Porque su ventaja táctica es el territorio. Se mueven en un territorio agreste, en una selva, montaña, ceja de selva, montaña, que conocen muy bien. Y en donde moverse y esconderse requiere de ciertas habilidades. No es que la policía y las Fuerzas Armadas no tengan también
sistemas, pero evidentemente en ese terreno, en el terreno de las operaciones, los locales van con ventaja. Y hasta ahora, imagínense ustedes todos los años que han pasado desde 1980, estamos hablando de 41 años después. Muchos de los que están ahí ni siquiera habían nacido. 41 años después, seguimos peleando contra Sendero Luminoso. Y en cada elección nos recuerdan que existen. Pero ese es el origen, y hay que entender bien el origen de las cosas para poder perseguir, capturar y finalmente acabar con esos 100, 150, 200 hombres, mujeres que están armados en estas selvas del Biscatán. ¿Falta mucho para capturarlos? Sí, no es una tarea fácil. Yo quisiera compartir el entusiasmo de Fernando Rospigliosi en el debate, que decía que en 6 meses acababa con ellos. No es tan fácil. Conocen el terreno como nadie y pueden esconderse por meses sin operar, y hacerse invisibles en esa selva sin salir de los lugares donde están escondidos. Entonces sí es un enemigo muy difícil de vencer. No es Sendero Luminoso actuando en la ciudad, no es Sendero Luminoso actuando en zonas rurales abiertas, ¿no es cierto?, con la población en contra. Es Sendero Luminoso actuando como chaleco del narcotráfico escondido en una selva. Y reitero, no son muchos. Según algunos expertos, han perdido capacidad de fuego y ya no enfrentan abiertamente patrullas militares. Pero sí, por ejemplo, organizar una masacre como la que han organizado este fin de semana. Que reitero, no ha sido nunca en los últimos, yo les diría, 15 años de esta proporción contra civiles. Y menos con criaturas. Lo que implica una radicalización, ¿no?, y un cambio en el modus operandi. El presidente Sagasti ha anunciado, también la ministra de Defensa, un despliegue en la zona. Es una zona a donde no se llega fácilmente. Ustedes tienen que tener en consideración que ha sido el juez de paz y el teniente gobernador, me parece, o el alcalde, que han caminado hasta la base para dar cuenta de esta denuncia verbal, para que luego, ¿no es cierto?, se apersone al lugar un fiscal y recién anoche puedan removerse los cadáveres hasta Pichari para hacer las necropsias e identificar la forma en la que estas personas han sido asesinadas. Es una tragedia, como muchas de las que hemos tenido que enfrentar en los últimos años. Pero lo que es para mí absolutamente sorprendente es la reacción política frente a esta tragedia. Es evidente que esto es Sendero Luminoso y es evidente que hay personas que tienen alguna simpatía por el Movadef dentro del grupo del señor Cerrón. Alguna simpatía que roza, digamos, con la participación de sus actividades. Hasta el punto que el congresista electo Bermejo está siendo procesado esta semana por justamente pertenencia a una organización terrorista. Pero todos los que están en el Movadef, como he explicado, si es que están, son de la facción acuerdista. No son de la facción Quispe Palomino. No organizan matanzas. Hay que estar muy mal para creer que Castillo, que ha sido rondero finalmente, o que se reclama rondero, o con esa pertenencia a las rondas campesinas de Cajamarca, es una persona que pueda organizar o pedir se organice una matanza en el Brain. Por favor, no perdamos la perspectiva de las cosas. No hay una sola izquierda, hay muchas izquierdas. Hay una izquierda democrática, hay una izquierda, yo diría, más oportunista y menos democrática. Lo dijo el señor Bermejo en una grabación, lo escucharon, ¿no? Cuando uno llega al poder, desde la izquierda, se queda en él porque los demás son pelotudeces democráticas. Y hay una izquierda que cree que la lucha armada, es decir, la vía militar, es la única forma de llegar al poder, y eso es Sendero. Y no son lo mismo.
Y decirle todo el tiempo a la población que son lo mismo cuando no son lo mismo es un grave error. Por supuesto hay que condenar. Y las condenas no deben ser tibias, justamente de la izquierda que es democrática. Y del otro lado ya es demencial. El señor Cerrón borró un tuit. La señora Alvites, de Juntos por el Perú, también tuvo que borrarlo, señalando que Keiko Fujimori ha organizado esta matanza para ganar las elecciones. O sea, si ese es su análisis político, ¿estamos todos chiflados? ¿Esta gente se ha vuelto loca toda junta? Yo anoche, Abel, en una encuesta que no tiene ningún valor, porque no tiene más valor que entre los seguidores míos en Twitter, que claro, son más de 3 millones, pero en fin, pregunté quién es el responsable de esta masacre. Yo, muy bien, tengo acá los resultados, más del 80%, como es lógico, como es razonable, como es natural, señaló que el responsable es, evidentemente, Sendero Luminoso. ¿Quién más podría ser responsable si no es Sendero Luminoso? Obviamente que es Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que tiene que estar claro para todos que los responsables de esta masacre, ¿no es cierto?, están en Sendero Luminoso, no están en otro lugar. Esto se llama ahora Partido Comunista del Perú militarizado, ¿no? Militarizado Partido Comunista del Perú. Ya no se llaman Proseguir. Sendero Luminoso, según el público que ha contestado esto en mi Twitter, no tiene valor, pero te da una idea. ¿Quién es responsable de la matanza en el Brain? 81% Sendero Luminoso. Bien, esa es la respuesta correcta. 15% Keiko Fujimori, 4% Pedro Castillo. O sea, ¿qué le pasa a los electores? Discúlpeme, esta gente tiene que votar. O sea, ¿cómo va a organizar Keiko Fujimori una matanza en el Braem? Reitero, ¿qué le pasa a Cerrón, al señor Alvites, que se supone que tienen un análisis político un poquito más fino? Claro, lo que les da ira, más que la muerte de personas inocentes, lo que les da ira es que, claro, el recuerdo de Sendero Luminoso en el elector, sobre todo en el elector mayor, es muy, muy potente. Y ese recuerdo nos aleja normalmente de cualquier opción de izquierda, incluso las democráticas. Pero ese es un problema de percepción. La realidad es que quien ha matado es Sendero Luminoso. La matanza no la organiza pues Pedro Castillo, ni la organiza mucho menos Keiko Fujimori, porque resulta que le conviene más, porque los volantes dicen que no voten por Keiko Fujimori. Los volantes dicen que no vayas a votar. Punto. También dice que no votes por Keiko Fujimori, pero que no votes por ninguno de los dos, que no vayas a votar. Entonces, claro, no, es que acá todos son expertos en conspiraciones. Entonces, en realidad, esto lo ha organizado Pedro Castillo para hacer quedar mal a Keiko Fujimori, para que la gente ya no vote por Keiko Fujimori, y del otro lado, no, esto lo ha organizado Keiko Fujimori para que quede mal Pedro Castillo. Acá hay, discúlpenme señores, 18 fallecidos. ¿Podemos volver a la realidad por un momento y no especular sobre una investigación que está en desarrollo? Yo ayer me decía, diga algo, ¿qué voy a decir si no tengo más información que la poca que nos está dando la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que no ha llegado al lugar, no ha llegado a la escena? No sabemos ni cuántos muertos hay. Hay gente que está molesta porque han circulado las fotografías. Y es correcto, las fotografías no deberían publicarse. Pero a veces algunas personas creen, y yo puedo compartir esa opinión, que una fotografía tiene la contundencia suficiente para mostrar la barbarie que quieres graficar. Y que a veces hay que ponerlas para que se entienda a cabalidad el drama que está viviendo la sociedad. Y eso es lo que se ha hecho ayer en algunas cuentas de Twitter, no en medios de comunicación masivos, porque
por razones de protección al menor no se puede exponer violencia gráfica de esa manera. Se tiene que pixelar la fotografía. Pero sí hay que decir que lo que hace Sendero es bárbaro. Lo que ustedes están viendo, tal vez gente muy joven, es lo que hacían todos los días en los 80s. Nos acostumbramos a vivir con eso porque teníamos que sobrevivir. Y si a eso le meten una crisis económica como la del gobierno de Alan García primero, ya entenderán muchos jóvenes que me ven esta mañana por qué sus padres le tienen espanto a una posibilidad de regreso a esa época. Esa es la cólera, creo yo, de Cerrón, de Albites y de otros que se pronunciaron ayer, que ese recuerdo pudiera perturbar la elección. Sendero Luminoso utilizaba, en la lógica marxista-leninista, la idea de que en la sociedad había que agudizar las contradicciones. ¿Por qué? Porque cuando tú agudizas la contradicción, enervas a la población y haces que la población explote con violencia. Sendero Luminoso busca la violencia en la sociedad peruana. Entonces habría que recordar que Sendero Luminoso fue vencido con la unidad del país, frente a la subversión. Si nos dividimos, porque Sendero Luminoso agudiza las contradicciones, estamos sirviéndole la mesa a la violencia. Entonces, por favor, esto no es responsabilidad ni de Keiko Fujimori ni de Pedro Castillo. Desde el punto de vista de Abimael Guzmán de los 80s, en realidad lo que más le conviene es un gobierno de Keiko Fujimori. Abimael Guzmán celebra el golpe de Fujimori el 5 de abril. Agudiza las contradicciones. Es decir, es un gobierno democrático que da un golpe de Estado. Perfecto. De ahí generas una masa crítica de protesta. Por eso, el 92, Sendero despliega en Lima un accionar violentísimo de coches bomba, pensando que estaban dando el gran salto del campo a la ciudad, que las condiciones estaban dadas y que justamente una dictadura, un gobierno en mano dura, era lo que necesitaban para unir a la población tras ellos. Y desde la lógica comunista de Guzmán, lo que más le conviene es que se vote por Keiko Fujimori, para agudizar las contradicciones, para generar un gobierno de mano dura, de autoritarismo, de poca democracia, y desde la izquierda salvar a la población aglutinándola para responder. Hay que leer un poco más, chicos, de verdad. Esto, lo que les estoy explicando, es bien básico, bien básico. Y creo que ayer he leído cosas que me han parecido increíbles. Gente que no cree que haya habido una matanza. O sea, que los cadáveres no existen. O que son de otra cosa, ¿no? Es un montaje. ¿Se pueden imaginar? Un montaje. Gente que obviamente no cree en los volantes, ¿no? Bueno, están en su derecho. Pero de ahí a decir que esto ha sido organizado por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori para ganar las elecciones, esto es un acto típico de Sendero Luminoso en tiempos de elecciones. Cuando se realizaron en el 2016 entre Kuczynski y Keiko Fujimori, nadie dijo nada, porque ninguno de los dos movimientos era cercano ni remotamente al Movadef. Cuando sucedió lo mismo en el 2011, igual, a Ollantumala le podían criticar muchas cosas, le podían decir que era de izquierda, pero nadie le dijo que era cercano al terrorismo si él con un fusil en la mano había combatido contra el terrorismo, ¿no es cierto?, en el campo de batalla. Él era un joven oficial que luchó contra Sendero Luminoso. Entonces, no se ha notado tanto. Pero en esta elección, donde tenemos una opción claramente de derecha y una opción claramente de izquierda,
antagónicas, con un país polarizado, exacerbado. Entonces, claro, inmediatamente dicen, no, esto lo organizó Keiko Fujimori. ¿Y por qué no lo organizó el 2016 o no lo organizó el 2011? Donde también participó y donde también hubieron hechos de violencia a cargo del Sendero Luminoso. Ha estado muy mal la izquierda ayer, de verdad, muy mal, muy mal. Yo tampoco creo que se pueda acusar, reitero, por enésima vez, a una persona como Pedro Castillo, que ha sido rondero, de tener un vínculo con una matanza en el Braem, que además ha condenado inmediatamente. Pero sí es verdad que en la facción acuerdista, si quieren, se encuentran algunos simpatizantes del señor Cerrón que han entrado al Congreso, pero no en la facción militar. No hay que confundir. Ahora, en el lado de Keiko Fujimori, que a la izquierda le dé cólera que esto nos recuerde que Sendero Luminoso existe y que eso potencialmente puede favorecer la candidatura de Keiko Fujimori, no los puede llevar a escribir las barbaridades que han escrito ayer y han borrado de inmediato porque, digamos, se dan cuenta que no pueden escribir una cosa así. A ver, estoy seguro que tenemos muchísimas preguntas. Sí, Rosa María, son las 8:32. No sé si nuestra invitada ya nos está esperando. Una de las cosas que estaban preguntando es ¿por qué no es viable poner una base militar en esta zona del Braem? Hay varias, y una muy cerca al lugar de los hechos, donde han llegado justamente el alcalde y el juez de paz. O sea, bases hay, despliegues hay. Obviamente, ¿no es cierto?, hay formas de patrullar. Si sale una patrulla, ¿no es cierto?, la emboscada cae por sí sola. Hay formas de patrullar, pero reitero, es difícil. Hace 20 años que hay una zona creada militarmente y policialmente que trabajan juntos, a veces mal, a veces bien, que no logran terminar. Capturan, hacen grandes capturas, capturan a los líderes, también hay enfrentamientos armados donde efectivamente mueren líderes de Sendero Luminoso, pero al final siempre queda este pequeño remanente. Y es eso lo que hay que combatir ahora. Estuvo al pendiente. Sí, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, Rosa María, vamos a la pausa, por favor, porque volvemos ya con nuestra invitada, la congresista Betsy, que es representante y vocera de Perú Libre. Así es. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Churimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y los aplicativos móviles y el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el YouTube de Radio Santa Rosa, todos a su servicio. Rosa María, adelante, por favor. Sí, muy buenos días y muy agradecidos. Está con nosotros la señora Betsy Chávez. Ella es ya virtual congresista electa, no proclamada todavía, pero elegida en la bancada de Perú Libre y ya nombrada por el grupo como vocera de la bancada. Gracias por estar con nosotros. Quería empezar hablando justamente de lo que hemos analizado en la introducción, esta terrible masacre perpetrada por Sendero Luminoso en el Braem. ¿Cómo combatir estos remanentes de Sendero Luminoso
Es una de las preocupaciones de nuestro público esta mañana. Desde Perú Libre, ¿qué proponen para acabar con este remanente en el BRAEM? Rosa María, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Saludar por su intermedio a toda la ciudadanía que nos viene viendo a esta hora, el programa que están sintonizados. Bueno, primero, tenemos un problema de institucionalidad hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber escuchado desde mucho más joven justamente el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Y esto no solamente pasa por fortalecer el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Claramente hay que ver cómo reforzamos estas instituciones. Primero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros hemos expresado el día de ayer nuestra solidaridad con el BRAEM, porque esta es una situación que definitivamente a todos los peruanos nos trae a colación que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Que estar vigilantes, igualmente que el Ministerio Público pueda realizar todas las disposiciones fiscales que corresponden. Asimismo, llamar a la unidad, ¿no? de todos los peruanos. Creo que en esta etapa que estamos viviendo tan polarizada, lamentablemente por la campaña electoral, hay muchas cosas que se dicen de un lado y del otro, pero en este acápite sería totalmente incorrecto, sería nefasto que se trate de echar más leña al fuego por uno u otro grupo. Eso primero. Nosotros creemos, Rosa María, que en el caso de las Fuerzas Armadas en nuestro país, es un tema que se ha dejado mucho a la deriva. Consideramos, por ejemplo, y esto nos lo habíamos planteado nosotros como requisito para el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, y lo menciono porque voy a nombrar también a las Fuerzas Armadas. Actualmente los requisitos en nuestro país para esta institución tan importante no han sido suficientes. Te comento, hace algunos meses en Tacna se encontraron mujeres muertas en un pozo, ¿no? Justamente por policías, porque había una red de trata de personas. Entonces nosotros propusimos en ese momento, y se lo comenté a los candidatos al Congreso, que hay una crisis institucional en la policía. Entonces propusimos nosotros la importancia de que uno de los requisitos para poder postular a la policía haya sido tener servicio militar. Entonces yo creo que es importante, porque actualmente las personas postulan más a la policía justamente por el sueldo, yo qué sé, por un sinfín de cosas, pero no así a las Fuerzas Armadas. Entonces sería una etapa importante para que exista justamente esta vinculación con la defensa, con la seguridad de la ciudadanía. Eso por un lado. Por otra parte, cuando ya tenemos delitos perpetrados, como es el caso que también tenemos en el Perú, nosotros tenemos 69 establecimientos penitenciarios, como usted tiene conocimiento. Actualmente los agentes del INPE solamente necesitan quinto de media y 3 meses de preparación. Y ojo, este año, en el mes de enero, justamente el director del INPE denunció de que había cierto proceso irregular en esta aceptación de los agentes del INPE. Entonces, nosotros propusimos también que este requisito del servicio militar también se aplique para los agentes penitenciarios, que finalmente tienen que ser pues el motor para la resocialización de nuestros internos en el país. Señora Chávez, el servicio militar es voluntario en el Perú, no es obligatorio, felizmente. Correcto, sí, correcto. Pero militarizar a la policía y a los agentes del INPE no es lo que ha dado resultado en ninguna parte. ¿Por qué ustedes creen que militarizando a la institución policial o a los agentes penitenciarios, eso puede ayudar a reducir o acabar con las acciones de Sendero Luminoso en el BRAEM, que era mi pregunta? Claro. Usted dice algo realmente que es importante, pero me gustaría poder complementarlo. Estamos diciendo que podríamos aplicar, ¿no?, una metodología distinta a la que se ha venido aplicando. Nunca se ha utilizado como requisito el servicio militar para poder estar en ninguna de estas instituciones. Nunca se ha hecho. Nosotros consideramos que aplicando las mismas estrategias, pues no vamos a tener diferentes resultados. Entonces, por eso decimos que vamos a presentar como proyecto cambiar justamente estos requisitos. O sea, finalmente, ¿usted cree que no se obtienen resultados en el BRAEM por la calidad del personal que está destacado ahí? ¿En serio? No, eso es uno de los factores, señora Rosa María. En el año, es que el tema es
bastante complejo, como usted tiene conocimiento. Hay un tema de estrategia, hay un tema de inteligencia. Yo estoy segura, pero desconozco a la vez que el Ministerio de Defensa ha planteado toda una estrategia que no la puede dar a conocer a través de los medios de comunicación, justamente por el tema de defensa, ¿no? Pero sí sería interesante, y todavía no somos gobierno, todavía no soy soy congresista, pero no estoy, no tengo la credencial, no estoy acreditada, poder reunirme justamente con estos ministerios que son tan importantes para la nación y poder saber dónde han estado las fallas y qué podemos nosotros desde el Congreso poder coadyuvar para generar esas condiciones legislativas. Como le digo, entiendo que ellos han aplicado una estrategia, entiendo que hay todo un servicio de inteligencia de por medio, pero es algo que no tenemos conocimiento. No sé si ustedes, señores de la prensa, pero yo que he tratado de investigar no tengo conocimiento. Entonces, nosotros justamente queremos coadyuvar, pero es un tema de defensa, no podemos decirle, denos toda la información, ¿no? Entonces, en ese sentido me pronunciaba, señora Rosa María. Muy bien. Hay, dentro, he explicado al público, dentro de las facciones de la izquierda peruana, un grupo que sigue el lineamiento acuerdista de Abimael Guzmán. Es decir, un grupo de personas que plantean un acuerdo de paz y, por lo tanto, una amnistía total a los que consideran presos políticos. Y que esa amnistía, ¿no es cierto?, implica el reconocimiento de que en el Perú hubo una guerra y que acabada la guerra y llegada la amnistía, todos se reincorporan a la sociedad. Jurídicamente el Estado peruano asume que Abimael Guzmán tiene que estar sometido al Código Penal como un delincuente común con el delito de terrorismo, no bajo los estándares de una guerra o una guerra civil, donde terminada la guerra civil se reincorpora a la sociedad como combatiente. En Movadef, ¿no es cierto?, tienen la tesis acuerdista. Algunas personas que han ingresado con usted al Congreso tienen algún nivel de relación, simpatía, empatía con los familiares que están agrupados en el Movadef. No les estoy diciendo en absoluto que tengan la visión de proseguir o la visión militarizada del Partido Comunista militarizado, en absoluto. Pero sí tienen la posición acuerdista. ¿Qué tan lejos cree usted que lleven esta posición en el Congreso de la República? Bueno, yo le agradezco la pregunta porque entiendo que es una interrogante que se ha utilizado no de mala fe en el caso de los ciudadanos, porque finalmente los medios de comunicación son un canal y tienen que tomar pulso de la ciudadanía. A ver, nosotros hemos indicado nuestro total rechazo a cualquier acción terrorista y a los terroristas. Yo no concibo, yo tengo 31 años, yo no puedo concebir la idea de que se diga de que Abimael es un delincuente común. O sea, eso sería una barbaridad. Mi familia es militar, además. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que doctora, sí. Usted es abogada, ¿verdad? Sí, doña Rosa María. Recuerde lo que nos han enseñado, o sea, se le trata como delincuente común justamente para poderle dar cadena perpetua. Si no se le tratara así, tendría que dársele un estatus de combatiente en una confrontación armada civil y por lo tanto estaría libre hoy. O sea, tiene que tratársele como delincuente común. Código Penal, delito de terrorismo. Usted me dice que no lo concibe así. ¿Por qué? No, yo le digo lo siguiente. Yo no concibo que se le pueda tratar, en todo caso, que quede muy claro. A ver, Abimael es un terrorista. Eso no puede... Es un delincuente, o sea, es un terrorista. Claro. Pero no estamos hablando, y a esto quiero ir, de un tema de hurto, de un tema de robo simple, o sea, no estamos ante eso, no estamos ante falta, estamos hablando del terrorismo. Entonces, quiero que eso la magnitud de eso se entienda, no se vaya a tergiversar, o tal vez no me expresé correctamente y se pide las disculpas del caso. Es un tema del léxico. Entonces, para el público en general... El delincuente implica una persona a la cual le tienes que aplicar el Código Penal, no la Convención de Ginebra. Claro. Entonces, por eso, estamos hablando de un delito ya que es gravísimo. No es un delito, todos delitos son delitos, pero no es un delito pues que tiene 4 años, 6 años. Hablando de una persona que ha perpetrado asesinatos para querer imponer sus ideas, ¿no? Y ese tipo de nociones tienen que ser totalmente sancionadas. Ahí yo creo que no tenemos ningún tipo de discrepancia.
Nosotros manifestamos justamente nuestras reuniones, que fue la semana pasada aquí en Lima, presencial, porque de los 37 parlamentarios, 35 venimos de regiones diferentes de Lima, y bueno, yo me he tenido que quedar unos días más justamente por la vocería. Entonces, en lo que hemos acordado, y estaba presente el primer día Guillermo Bermejo, ¿no? Lo indico porque él estuvo presente el primer día. Al segundo día se le tenía él el tema del proceso que se le reabrió, del que ya se le había absuelto, entonces ya no pudo venir la segunda reunión, pero lo que nosotros indicamos por unanimidad, o sea, de todos los parlamentarios, y Guillermo el día que estuvo también indicó que en el caso de su proceso, ¿ya?, él no va a incluir para nada en la bancada, que él no está pidiendo ningún tipo de blindaje. Bueno, él tiene un discurso muy, muy potente, Guillermo, a su personalidad, y dijo de que él no se esconde de nada y que iba a dar la cara y se tendrá que ver pues los recursos que él considera. Señora Chávez, ¿ustedes creen que es posible un acuerdo con un acuerdo político como el que pide el Movadef? Por supuesto que no. No. Por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros, estimada Rosa María, y a todas las personas que nos están viendo, no consideramos que pueda haber un punto de conciliación con el senderismo, con el terrorismo. Ahí no hay punto, no podríamos tener coincidencias. ¿No? Eso quiero ser clara. Ahora, en temas de democracia, y dado que estamos hablando del señor Bermejo, esto de las pelotudeces democráticas, la verdad que hay que agradecérselo al señor Bermejo porque expresó su pensamiento, él no se ha desdicho de lo que dijo. Él considera que efectivamente cuando la izquierda llega al poder, olvídate de la democracia, no lo sueltas, porque en su lógica, alcanzar el poder de cualquier forma implica luego quedarse con el poder, y ceder el poder a la derecha sería traicionar, digamos, de alguna manera, este logro, este triunfo, este éxito que se ha obtenido en la conquista del poder. De ahí el ejemplo de Chávez, Correa, Evo Morales, pero a la derecha también Fujimori, Uribe, etcétera, que hacen su propia constitución para colocar ahí las normas de reelección, que es un parámetro que hemos tenido en Latinoamérica en los últimos 20 años, clarísimo. ¿Qué piensan ustedes de las pelotudeces democráticas? O sea, ¿en serio quieren quedarse en el poder? No, a ver, aquí yo me escuché el audio, justamente ese fue el segundo día que estuvimos nosotros aquí en la ciudad de Lima. Yo me comuniqué con Guillermo y le dije, Guillermo, ¿qué es este audio, no? Y Guillermo me comentó primero de que estaba siendo chuponeado hace más de un año, que era una declaración no reciente, que había sido un audio editado. Quedamos en reunirnos para poder conversar, no se ha podido dar, porque yo viajé con el profesor Pedro Castillo para Chincha, para Ica, para Pisco, en este recorrido nacional. Hemos tenido una reunión, bueno, ya 2 reuniones virtuales con los congresistas por estos medios, y hemos quedado en algo muy concreto. A ver, primero, democracia es este proceso en el que nosotros estamos participando, ¿ya? Y todos coincidimos que vamos a estar aquí 5 años. 5 años. No hemos venido a perpetrarnos. No tenemos la noción de patear la democracia, ¿no? Menos en el caso, la mayoría de nosotros justamente somos abogados y docentes de la bancada. Entonces, pero, doctora, desde aquí poder... Una asamblea constituyente en que está la tentación de colocar un artículo de reelección presidencial. Ya ha pasado. No, pero ojo, somos 130 parlamentarios. Eso es muy claro, somos 130 parlamentarios, pueden haber incluso he escuchado mucho tipo y diversidad de opiniones, hay todo tipo de opiniones, pero aquí no se viene a imponer pues mi opinión por sobre todo, ¿no? O sea, esa figura tampoco existe. Yo no sé, pero sí. ¿A usted le parecería correcto colocar un artículo de reelección? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hemos avanzado o estamos tratando de avanzar en todo caso para lograr consensos, y este tema de reelecciones definitivamente tampoco es un punto que tengamos en común. Nosotros sí consideramos que, como usted lo sabe y la población, una nueva constitución, ¿no? Eso sí lo hemos indicado. Se ha obtenido justamente este paso de segunda vuelta por tomar ese pulso de la ciudadanía. Ojo, con todo el procedimiento que se tenga que hacer, también todo lo que tenga que caminar. Verónica, hay que decir, también lo proponía Verónica. Claro, no le fue tan bien. No le fue tan bien. Ahora, señora Chávez, en los temas de democracia, doctora, hay otros problemas
en el planteamiento de Perú Libre. No solamente esta preocupación por lo dicho por el señor Bermejo, sino también problemas sobre la forma en la cual ustedes quieren reformar la Constitución. El artículo 206 lo dijo el señor Castillo luego de firmar un compromiso diciendo que solo modificará la Constitución de acuerdo a las normas vigentes. El artículo 206 ha dicho, ha sido creado por la derecha para que la reforma solo pase por el Congreso. Y el artículo 206 es el que establece que toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Ustedes no tienen mayoría del Congreso, más o menos se enfrentan a 80 congresistas que no tienen, digamos, interés en cambiar la Constitución. No hay forma de tener una nueva Constitución en el contexto legislativo actual. Esa es una bandera, tienen todo el derecho de tener, pero que en la praxis no se va a llevar a cabo. Y ustedes insisten en que sí se va a llevar a cabo. Entonces yo quiero saber cómo. Ya. Rosa María, primero, nuevamente le agradezco la pregunta. A ver, veamos un tema que usted también ha estudiado igual que yo. Nosotros hablamos en las escuelas de Derecho del poder constituyente y del poder constituido, ¿no? Ah. Y justamente sabemos que el titular del poder constituyente es el pueblo, elemento pueblo, ¿no? Que es uno de los elementos del Estado. Entonces, ahí no tenemos ningún tipo de diferencia, estamos claros. De las 12 constituciones que hemos tenido, Rosa María, decir que una constitución se haga harakiri es un poco complejo. Normalmente las constituciones no establecen cómo me eliminas, ¿no? Hay procesos de reforma, como lo indicaste, el artículo 206. Las constituciones sí eliminan, sí establecen cómo se eliminan, pero las constituciones en el Perú nacen de golpes de Estado, siempre nacen de golpes de Estado, de revoluciones, de golpes de Estado. Y ustedes no planean dar un golpe de Estado. Entonces tienen que seguir el proceso que está en el 206. Poder constituyente constituido. El poder constituyente es el que ha ido a votar. Y su representante, poder constituido Congreso, son los únicos autorizados a reformar la Constitución y luego devolver, en algunos casos, la reforma al pueblo, poder constituido. Ese es el procedimiento. ¿Van a respetar o no el procedimiento? Rosa María, vamos a respetar el procedimiento. Esa era la pregunta y ahora me permito responder porque no culminé la idea, estábamos hablando del poder constituyente. Entonces, dijimos claramente, ¿no? El poder constituyente lo conforma, bueno, en este caso el titular es el pueblo. Ahí no tenemos diferencias. Voy a tomar un ejemplo para que las personas tienen temor y piensan que dar una asamblea constituyente una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es un tema totalmente nuevo y sabes perfectamente que no es así. Si nosotros tomamos como ejemplo, en este caso lo más cercano que tenemos, Chile, que ha pasado por un proceso constituyente, porque tiene que haber un momento constituyente para que se dé una nueva constitución. No es porque yo quiero, tengo mi primera minoría, que poco o nada puedes hacer en el Parlamento, y pateas las cosas. El Congreso tiene 80 congresistas, la mayoría de los congresistas no quiere cambiar la Constitución en una reforma total y en una asamblea constituyente, no quiere. Ya, pero ahí, Rosa María, creo que estamos yéndonos sobre un supuesto gaseoso porque todavía no ha ocurrido. Todavía no hemos juramentado, todavía no se ha presentado esta iniciativa en el Congreso de la República. Yo, en todo caso, le pediría a usted que apenas se dé nuestro ingreso al Congreso de la República y se plantee por la vía que tenga que plantearse, con esos resultados, sentarnos y conversar. Porque estamos hablando sobre supuestos que son válidos, son totalmente válidos, le quiero hacer una explicación histórica. Esta es la primera vez en la historia de Chile que tienen una asamblea constituyente, ¿sabes, no? Por supuesto, nunca han tenido. Entonces, nosotros hemos tenido, creo que unas 14 o 15 asambleas constituyentes o congresos constituyentes. En el Perú, las reformas constitucionales, desde el siglo XIX, se aprueban en cuerpos colegiados. En Chile no. En Chile se aprueban por cuerpos especializados y se aprueban por referéndum social. Nosotros tenemos una tradición constitucional completamente distinta. Pero sí, ellos han decidido hacer una constitución. La constitución, lamentablemente, se agita como un fetiche muchas veces. Pero ¿qué sucede? Que en América Latina, y reitero el tema de la reelección,
terminan diciendo más o menos lo mismo, solo que se coloca el artículo de reelección constitucional. ¿Qué podemos hacer? A ver, Rosa María, has indicado algo en lo que tenemos coincidencia, y es justamente que en Chile nunca se ha dado una asamblea constituyente con los matices que se ha dado. La Asamblea Constituyente de Chile, bueno, que ya eligió sus asambleístas, tuvo dos preguntas en el referéndum. Primero, si querían o no una nueva constitución, y la otra, si iba a ser o no por lo que nosotros consideramos como una asamblea constituyente, ¿no? El símil, en todo caso. Entonces, y eso, o sea, están dentro del parámetro del poder constituyente, porque el pueblo está eligiendo qué quiere. Sí, pero en el caso peruano no podemos hacer ese referéndum si no lo aprueba primero el Congreso. El Congreso lo tiene que aprobar con 66 votos, y ustedes no tienen 66 votos. Por eso, Rosa María, vamos a este tema de aquí. Usted sabe que nosotros no nos hemos dejado llevar por las encuestas, porque si no estaríamos totalmente desmoralizados hasta esta fecha, ¿no? En primera vuelta sobre todo. Pero veamos algo. En las encuestas, que obviamente no las patrocinamos, no las pagamos, no tenemos de dónde tampoco nosotros, se indicó que el 86% de la población quiere cambio. Quiere cambios. No nueva constitución. Ojo. No, claro. Quiere cambios. Sí, pero acá nos tenemos un poco. También quiero cambio, todos queremos cambio. Sí, todos queremos cambios, muy bien. Ahí tenemos plenas coincidencias. Entonces, esa es la prerrogativa, primero, que pide la población. Ahora, lo que nosotros estamos indicando, Rosa María, no es patear el tablero de la democracia. No estamos planeando patear el tablero de la democracia. Entonces, no hay ninguna Queremos hacer Pero no hay ninguna posibilidad. Estimada Rosa María, estás yendo sobre un supuesto que todavía no ha ocurrido. Que quizá ocurra, no. El 11 de abril fuimos a votar, ya ocurrió. Y las fuerzas políticas que presentaron en su plan de gobierno una nueva constitución, las fuerzas políticas que han vencido, son solo dos. Juntos por el Perú y Perú Libre. Suman 42 votos. Usted necesita 66. Rosa María, yo entiendo el énfasis que usted coloca en este tema, pero siempre que voy a un medio y hablo con los periodistas les indico esto. Nosotros, primero, no pensamos patear la democracia. Eso hay que de acuerdo. Ya, hemos sido elegidos nosotros como primera minoría. Totalmente de acuerdo. La gente ha decidido darle a Pedro Castillo el pase para segunda vuelta justamente por indicar el tema de la nueva constitución y buscar los mecanismos jurídicos legales. Ojo, todos los mecanismos jurídicos tienen que ser constitucionales, de eso no tenemos dudas tampoco. Claro. Pero estamos partiendo ahora, y usted coloca ese supuesto de que no va a haber mayoría, pero veamos, o sea, que no quede... Sí, no quede... Señora Chávez, puede haber mayoría para reformas puntuales dentro del actual texto constituyente, eso no hay duda, se hace todo el tiempo. De hecho, lo está haciendo se hizo 22 veces, ¿no? 22 reformas. Para convocar a una asamblea constituyente con las fuerzas vivas, los gremios, sin mecanismos de representación popular, eso yo no creo que lo aprueben. Ya, pero ve lo que usted indica. ¿Hay voto para eso? Pero escuche esa parte de usted y yo me quedo con esa parte. No creo. Es que justamente eso, estamos discutiendo sobre supuestos que no han ocurrido. Muy bien. He conversado con algunos parlamentarios de otras organizaciones políticas con los que me han dado la oportunidad de tener un conversatorio y hemos hablado que hay reformas que se tienen que hacer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces le digo, a mí me encantaría poder conversar justamente con las diversas fuerzas políticas ahora en la calidad de vocera, que seguramente se va a dar en un espacio pronto, y poder colocar sobre el tablero, las mejoras urgentes que necesita el país. Obviamente que primero vamos a hablar con el tema de la reactivación económica, cómo enfrentamos la pandemia, que es lo más importante, en eso no tenemos ninguna duda. Muy bien. Pero no se va a deslizar por ahí. En ese momento, lo que yo no creo que se pueda ofertar algo que no puede realizarse. Yo puedo ofrecer un cambio de la Constitución con una asamblea constituyente. Si tengo 87 votos en el Congreso, por supuesto, ofrezco todo. Pero si no los tengo, ¿cómo lo ofrezco? Estoy ofreciendo algo que no va a ocurrir. No, por eso le digo, estamos partiendo de un supuesto, y yo respeto justamente el trabajo de la prensa, porque se tiene que partir sobre varios supuestos, pero
denos el beneficio de la duda para poder tener, para poder justamente realizar estos consensos. Hemos tenido hace poco, Rosa María, esta idea, hemos tenido en el 2016 un congreso totalmente obstruccionista, y bueno, yo no tengo nada que reclamar aquí porque yo que veo sus programas siempre con un argumento jurídico constitucional, se quedó claro de que era un congreso totalmente obstruccionista que pudo haber hecho muchas cosas. Entonces, recordemos que el fujimorismo es el mismo y ahí no hay diferencias. Ya tuvieron la oportunidad de hacer cambios en el país y no lo hicieron. Nosotros nos presentamos como una propuesta que quiere hacer cambios, somos una propuesta democrática, no venimos a patear el tablero, y pido en todo caso el beneficio de la duda, porque vamos a trabajar con todos los peruanos. Ahora, en el tema económico, como usted sabe, usted es muy joven porque ha nacido en el año 90 y tiene 89. mayor. Ah. Usted me ha dicho 31 años, me ha dicho que tiene. Sí, este año cumplo 32. 32, o sea, ha nacido en el 89. En el 8-9. Sí. Bueno, es muy joven, pues muy jovencita. Yo tengo una hija de 31, o sea que tiene más o menos la edad de mi hija. Ah, contemporánea casi, sí. Exacto. Entonces, fíjese, usted no vivió, no tiene recuerdo de Alan García I. No tiene recuerdo de lo que fue el régimen de sustitución de importaciones y de lo duro que fue para el pueblo soportar eso. Y el profesor Castillo insiste en cosas como la sustitución de importaciones, lo que significaría un incremento espantoso del precio del trigo y de muchos otros productos que nosotros no producimos en el Perú o que no producimos en cantidad suficiente. La prohibición de importaciones genera monopolios internos que incrementan el precio de los productos y perjudican directamente al consumidor. Es el hambre, la carestía, la escasez. Y ya lo vivimos. Entonces, ¿por qué proponen algo que es realmente dañino y perjudicial económicamente para la población? E insisten en eso. Ya, agradezco la pregunta. Recuerdo cuando el profesor estaba justamente fue en un meeting cuando lo abordaron y él comentó rápidamente este tema. Pero ojo, no estamos hablando de digamos, la sustitución pues, de importaciones del trigo. El Perú obviamente no tiene la capacidad de tener trigo como la cantidad que nosotros importamos, además que es un precio sumamente barato, ¿no? Pero lo he dicho por el maíz también, por el maíz. Por el maíz, trigo, el maíz, sí lo hemos escuchado, el régimen de sustitución. Se ha conversado con el profesor Pedro Castillo sobre este tema, el equipo técnico en materia económica, ¿no? Se ha conversado, porque después de ese evento se conversó, se le explicó todo este panorama, ¿ya? Y hay que entender algo también, Rosa María. El profesor Pedro Castillo no es economista, ¿no? No es economista. Quien habla tampoco es economista, ¿no? No es economista. Ahora, hay temas que son estrictamente técnicos, y que los grupos que están trabajando, yo he tenido la oportunidad de hablar con 4 del total de los grupos, y justamente por eso me quedo más días todavía aquí en la ciudad de Lima, porque todo lo que nosotros vamos conversando aquí se lo trasladamos a los congresistas. Y si algo que nosotros podemos, el tema de las importaciones, reducir en todo caso de lo que es de afuera, sería la papa, pues, ¿no? Porque en Perú tenemos cantidad de papa. Pero respecto al trigo y al maíz, yo les quiero dar en todo caso la tranquilidad de que eso no está en juego, justamente porque sabemos lo que podría aumentar de precios y no queremos volver al tema del pasado que afectó duramente a todas las familias peruanas. Entonces, en ese acápite yo entiendo que el día domingo que el profesor va a dar justamente este debate con la señora Fujimori, se va a quedar totalmente claro este tema, porque hemos tenido muchas... Yo sé que no es economista y que puede tener muy buena voluntad, pero hay cosas que son bien básicas, muy básicas. Por ejemplo, la diferencia entre PBI y presupuesto nacional. Claro. O sea, el señor Pedro Castillo ha dicho varias veces, después se corrigió, que iba a destinar el 10% del PBI a salud y el 10% del PBI a educación. No alcanza el presupuesto nacional para cubrir, o sea, confunde el concepto de Producto Bruto Interno con presupuesto público. Y el presupuesto público ya destina más del 20% a salud y más del 20% a educación. Entonces, son cosas muy básicas de economía en la cual
el próximo presidente, si quiere serlo, tiene que estar formado. Pero, a ver, ¿Por qué no se le ha dado una formación básica? A ver, Rosa María, yo entiendo las preguntas que realizas, las vengo respondiendo también en toda la campaña. Primero, lo que nosotros proponemos, ¿no? Lo que nosotros proponemos es justamente poder aumentar nuestra inversión pública, reducir nuestros gastos corrientes y poder, a través de una renegociación tributaria, disminuir justamente la deuda pública que actualmente está en el 9%. Eso es lo que nosotros proponemos. Consideramos que actualmente, como está la inversión pública solo al 25%, esta puede subir a más del 40%, puede disminuir los gastos corrientes que actualmente están en el 66% a menos del 50%. Ok, pero ustedes no creen que es la inversión privada el motor de desarrollo. No, un momento. La inversión, nosotros hemos dicho claramente, donde hay inversión hay rentabilidad. El Perú es un país eminentemente minero, ¿no? Eminentemente minero. Entonces, claro, nosotros no estamos en contra de la inversión privada. De acuerdo, ¿no? Porque y aquí, así lo dice el señor Cerrón. Sí, aquí termino. En el ideario programa, el señor Cerrón apuesta por la minería, clarísimo, pero desprecia además incluso a las ONGs ambientalistas. Pero la minería en manos del Estado, ¿ah? Ojo, la minería inminentemente minero, en manos del Estado, no de particulares. Ese es el plan Cerrón. Ya, nosotros hemos indicado en el documento del Plan Bicentenario Perú Libre sin Corrupción, y lo traigo a colación porque si nosotros hemos obtenido la votación que hemos obtenido, ojo que no es la mejor votación de toda la historia del Perú, por supuesto que no lo es porque claramente el mensaje de la población es, por favor corrijan esto, ¿no? O sea, corríjame esto, porque si no yo no te voy a dar el voto de confianza. Ese es el mensaje de la población. Entonces, ¿qué se tiene que hacer como partido político, como organización política? No es que viene acá uno o vienen dos iluminados y tratan de poner las cosas que se les da la gana. O sea, así no funciona la democracia. Nos sentamos todos, conversamos y hemos hecho esfuerzos. Como le digo, en caso de venir de mi región, como usted sabe, yo no percibo dinero por estar ahora aquí. No es así. Hacemos esfuerzos, tengo todo un equipo técnico que está conmigo haciendo estos mismos esfuerzos y nos sentamos y nos quedamos de amanecida conversando con quien se deba de conversar por estos medios, justamente para mejorar lo que se tiene, para que muchas cosas de estas puedan funcionar en el país. O sea, puedan funcionar, que son estrategias que se deben de aplicar, porque somos conscientes que las cosas como están actualmente no están bien. Claro, y en eso coincidimos. Pero aquí doy un asterisco nada más. O sea, ojo, no es que los 183.000 millones y más que tengamos actualmente como presupuesto público sea un dinero que tengamos al cash. Muchas personas dicen, no, pero Perú tiene plata. No. De esos 183.000 millones que tenemos, estamos pidiendo préstamo, ¿no? Este año hemos pedido un porcentaje grande para poder completar el presupuesto. Pues no estamos bien. No, le explico. Para su tranquilidad, la deuda pública peruana es muy pequeña en comparación con el resto de América Latina. Muy manejable y se ha manejado con mucha disciplina fiscal. Por eso es que el Perú puede salir más rápidamente de la pandemia en términos económicos. Por los supuestos que tenemos, a diferencia de todo el resto de América Latina, nosotros tenemos una deuda pública baja. Entonces, ese no es el problema grave del Perú. El problema grave del Perú es que tenemos poca inversión privada, que tenemos que hacer crecer. Y lamentablemente, en el plan del señor Cerrón, la inversión privada no tiene mucho espacio. Y en el plan del señor Castillo, que he leído detenidamente, apuestan a lo que llaman una economía mixta. Una economía mixta es la que tiene empresa pública, donde ya no hay rol subsidiario del Estado, sino que entra a competir con privados, socializando pérdidas. Entonces, eso es bien grave. Y cambia completamente el esquema de la economía que tenemos hoy. Y ustedes están apostando por eso en el plan. Entonces, cuando tú hablas de economía mixta, estás hablando de empresa pública y regresar a los 80s. No pueden expropiar por una razón, porque necesitan ley. Y la ley necesita 66 congresistas y no los tienen. Por esa razón no pueden expropiar. Y no van a conseguir 66 votos para expropiarle a nadie. Pero sí pueden hacer otras cosas en comercio exterior. Por ejemplo, desconocer tratados de libre comercio. Por ejemplo, cerrar importaciones. Y, por ejemplo, ahuyentar la inversión privada. El discurso del señor Castillo es anti-inversión extranjera.
sistemáticamente, por razones ideológicas, insulta a toda la inversión extranjera cada vez que sale a hablar. La califica de entreguista, de pérdida de soberanía, que ha generado millones de trabajos en el Perú. Entonces, si ustedes expulsan a la inversión privada extranjera, millones de peruanos se quedan sin trabajo. Entonces, ¿no cree que deberían de comenzar a rectificar ese punto también? Ya le ha dicho que rectifica el trigo y el maíz, pero por favor, no expulsen a la inversión extranjera. Rosa María, nosotros, y te lo indiqué hace un momento, no estamos en contra de la inversión. He indicado que donde hay inversión hay rentabilidad. O sea, no tenemos ninguna duda en eso. No estamos, no intentamos tampoco, y menos lo pregonamos, bueno, de parte de la bancada, porque finalmente soy vocera de la bancada, hemos sido muy claros en este aspecto. Consideramos que sí se tienen que mejorar las reglas, que tal y como están no están bien. Actualmente, Rosa María, pongo el ejemplo nuevamente Chile, porque también es un país que produce, pues, bueno, en todo caso, un país donde se extrae cobre en grandes cantidades, como en el Perú, ¿no? Caso Tacna, caso Moquegua. El precio por libra del cobre es histórico, ha aumentado, y bajo el tema constitucional que tenemos, poco o nada podemos hacer porque es cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la oportunidad histórica. ¿Cómo que es cerrado? No es cerrado. Puede venir cualquiera a explotar cobre en el planeta entero. Es justo la izquierda la que se ha opuesto a proyectos de inversión. Tenemos una cantidad de proyectos listos para salir y no salen por razones de convulsión social. Rosa María, ese dato es impreciso, ese dato no lo compartimos, pero puedo decir lo siguiente, que en el caso de nuestro país ya tenemos empresas que justamente se encargan de extraer el cobre. El caso de Sauder, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchas. Por ejemplo, hay muchas. En el caso yo hablo de caso concreto que nosotros conocemos, ¿no? Digamos, mi tierra. Entonces, en el caso de Sauder. Y simplemente ahora no les podemos decir, señor, usted puede pagar más, mire, estas son sus utilidades, han crecido enormemente, se tiene previsto que va a ser de 6 a 10 años crecimiento. Señora Betty, pero déjeme terminar la idea. Discúlpeme, tiene toda la razón, supongo que pague poco. ¿Cuánto cree usted que paga Sauder? No, mira, a ver, un momento. No estoy diciendo que pague. Un momento. No tengo la cifra exacta en estos momentos. Entonces, de cuánto paga. Yo no estoy diciendo. Pero escuche, estamos yendo dentro del término internacional y las revistas y los documentos sí los he leído. En todo caso, llámame a. Chávez. Un momento. No, pero escúchame. Las tasas son porcentuales. Sí, las tasas son porcentuales. Rosa María. Mientras yo gano, el porcentaje implica más dinero para el Estado. Si yo tengo que pagar 30% de 100, es poco, ¿no es cierto? Pero si tengo que pagar 30% de 1.000.000, es mucho más, porque es porcentual. El porcentaje del impuesto a la renta es 30 o 32% dependiendo del proyecto. Pero además tienen regalía minera. Y usted no sabe cuánto es. El costo total para una empresa privada en pagos al Estado llega casi al 50% de lo que gana. La mitad ya se lo lleva el Estado. ¿Cuánto más quiere usted que se lleve el Estado? Porque ya tienen impuesto a la sobreganancia, tienen regalía minera y tienen impuesto a la renta. Si usted me dice, pagan poco, ¿cuánto más tienen que pagar? Ya, a ver, ven acá. Canon minero, 400 millones 400 millones de soles anual, y eso es poco. El hospital de Tacna cuesta ya, el canon minero para Tacna son 400 millones. No, pero un momento. No, quédate aquí. Solo para Tacna. Quédate aquí. Ya, la pregunta, y yo tengo acá igual aparte del equipo porque es importante decir esto. ¿Cuál es el canon que recibe? No para Tacna, a nivel nacional. Un segundo, tengo todo, acá también tengo todas las cifras. Sí. Solo para Tacna pueden ser 400 millones al nacional. Claro, el nacional es muchísimo más. Claro, es muchísimo más. Pero estamos hablando de canon, ¿ah? Sí, el impuesto a la renta es el doble. El impuesto a la renta es el doble del canon. Rosa María, pero hay que ser concretos en algo. El precio del cobre ha aumentado. Muy bien. Ha aumentado, el precio del cobre ha aumentado.
Entonces, lo que se está haciendo en Chile, justamente, es que estas empresas, porque tienen una sobreutilidad, puedan recibir más. O sea, el Estado pueda recibir más, porque el cobre es un recurso natural que se va a acabar. O sea, no es que el Perú vaya a producir más cobre, ¿no? Esa no es la figura. Señora Entonces, Chávez, lo que nosotros pretendemos es algo tal, pero eso ya lo inventó Alan García. En el gobierno de Alan García ahorita, el 2006 al 2011, ya inventaron eso, ya está. Rosa María, no es que ya esté, o sea, y usted lo sabe, no es que ya esté. Lo que nosotros planteamos, Rosa María, justamente con la renegociación tributaria, es hacer viable este tipo de situaciones, que no tengan candados, ¿no? Eso, que no tengan candados, porque si el Perú tuviera todas esas bonanzas que usted indica, ¿no? Que son totalmente válidas, en estos momentos estaríamos, sobre todo, estaríamos recontra bien, y esa no es la figura. Lamentablemente, señora Betsy, sí, lamentablemente para su tesis, lo que genera la minería para el Perú sí es lo que mantiene el presupuesto público. Si ustedes hubieran permitido desde la izquierda peruana más proyectos mineros de los que están en cartera, en este momento estaríamos corriendo una ola espectacular de exportación. Lamentablemente, Rosa María, lo que hay no es suficiente, pues. Ahora, nos están tratando de echar culpa a la izquierda peruana, ¿y cuándo la izquierda peruana pues ha podido tener el gobierno? La izquierda. No, pero tomar carreteras sí saben, ¿ah? ¿Tomar qué? Tomar carreteras. Usted está cerca de Arequipa, muy cerca. Rosa María, está cerca de Sauder. Rosa María, ¿qué pasó con tía María? Rosa María, usted está hablando de que las protestas en nuestro país son de la izquierda y son injustas. No, estoy hablando de que la izquierda maneja parte de la movilización social. Es un mérito, no es un demérito, deberían estar orgullosos. No, pero un momento, pero usted lo está viendo como que las protestas sociales son malas y son por el tema de la izquierda. No, pero tía María podría estar produciendo. Generando dinero para el Estado. No produce nada porque no hay nada. Ya, Rosa María, es que hay algo importante en el Perú. Y es justamente la mirada equívoca que se tiene desde las oficinas de 20 metros cuadrados que hay en Lima, que solamente quieren hacer las cosas como ellos creen que debe ser y no caminan por el país. Entonces, algo que nosotros estamos proponiendo es justamente poder tener un pulso real de la ciudadanía. Es decir, las consultas populares en nuestro país, Rosa María, no son vinculantes, no las toma en cuenta el Ejecutivo. Cuando hay muertes, que en nuestro país es un tema lamentablemente común, recién deciden hacer o no hacer cosas, pero no se dan el trabajo de ir y conversar con la gente de manera permanente para poder explicarles. Yo sí he visto mucha conversación. Es una mirada que se tiene solamente desde Lima, que cree todos los proyectos mineros tienen muchísimo trabajo previo de conversación con la población. ¿Usted cree que en Tía María nadie ha conversado con la población? Hace 10 años que conversan con la población. Rosa María, conversan todo el tiempo con la población. Rosa María, no se trata, es que por eso esa es la mirada que tienes. Rosa María, ¿cuándo fue la última vez que viajaste al interior del país y te sentaste a preguntar y conversar con la gente de un pueblo? Antes de la pandemia, muchísimo. Con la pandemia no me dejan salir de acá. Pero te aseguro que cuando termine la pandemia salgo encantada. No salgo acá desde marzo del 2016. Pero en marzo del 2020. Rosa María, es una experiencia cercana que yo le cuento. Tengo 17 años en política de los 32 que voy a cumplir este año. Y he trabajado en Lima 5 años en uno de estos temas que tienen que ver con el Congreso. Sin embargo, hay una posición totalmente ajena de la realidad de cómo se percibe en Palacio Legislativo. Y no dudo que en Palacio de Gobierno también respecto de la comunicación. Entonces, lo que nosotros planteamos, y hace rato cuando me preguntaste un dato exacto, yo lo que hice es llamar a mi técnico y decirme cuáles son los datos exactos, ¿no? O sea, no tengo impreso, ¿no? Ya, bueno, está bien. Pero lo que sí yo le indico, me parece importante porque no tenía ese dato impreso aquí, y tampoco usted tampoco tiene el dato exacto, solamente el tema porcentaje, y está bien, me parece correcto. Pero a lo que voy es lo siguiente, que en nuestro país, claramente, como tenemos la riqueza, no es suficiente. Que para alcanzar el presupuesto público tenemos que tener préstamos, si no, no alcanzamos el presupuesto público. Lo que nosotros planteamos es cambiar este
orden de las cosas, no pateando el tablero, sino de manera democrática. Lo que propone el fujimorismo, que finalmente es nuestro contendor, porque no estamos compitiendo con usted, ni con un periodista, ni con otro, no es así. Somos dos organizaciones políticas que estamos postulando a la presidencia de la República. Ellos, ¿no? Están postulando. Nosotros proponemos cambios. La señora Fujimori, y tengo que mencionarla porque justamente es la persona que está postulando en el otro grupo, propone una defensa del modelo que claramente ha fallado. No ha fallado, ha sido un éxito. Ha fallado. A ver, la pandemia ha desnudado, ya, la muchas pandemia cosas que están mal, por supuesto. Tenemos, pero cuando usted se refiere al modelo, se refiere a que entre el 2006 y el 2016, millones de peruanos salieron de la pobreza. Ese es el problema. Y esos millones de peruanos no quieren volver a la pobreza. Con la pandemia, a partir del 2020, efectivamente, hemos retrocedido 3 puntos hasta el 2011. Ahorita estamos como estábamos en el 2011. Y nadie quiere volver al 2006. A ver, un el momento. problema es que el programa que ustedes proponen Rosa es María, retroceder. Rosa María, me estás diciendo de que hemos salido de la pobreza y que así como está el sistema está bien. En 30 años, Rosa María, de esta economía social de mercado, y reitero, no hemos mejorado nuestra inversión para salud, para educación. Ya ha mejorado muchísimo. Estamos en 20% del presupuesto público. El sistema dice que el 20% está para salud en el presupuesto. Educación sí, para salud también. A ver, Rosa María, el presupuesto nacional. Hemos tenido los resultados de la cantidad de muertes en el Perú porque el sistema... Acuerdo, por muchas razones, de acuerdo. Rosa María, es que me estás diciendo... Pero digamos, es un problema de gestión, no es un problema, es un problema de gestión pública, de mala gestión de servicios en seguridad, en educación, en salud, en justicia. Absolutamente de acuerdo. Pero eso no se arregla reduciendo los ingresos del Estado. Usted quiere resolver eso reduciendo los ingresos del Estado. Y la única forma de aumentar los ingresos del Estado es generando mayor rentabilidad para el Estado. Rosa María, me parece curioso porque según los datos de la CEPAL y el Banco Mundial, el país que en estos últimos 12, 13 años logró justamente reducir más la pobreza fue Bolivia. Lo cual indica que el modelo económico Bolivia en este momento, Rosa María. Se lo puedo mostrar, es falso, eso lo repiten y lo repiten y lo repiten, es un mito, pero no es verdad. Yo le puedo mandar los datos y conversamos con su asesor que le está pasando los números, es absolutamente falso. Ha tenido muchos éxitos sí en redistribución. El problema es que Bolivia se ha quedado sin gas. Bolivia se ha quedado sin gas. En este momento no puede atender a Argentina y a Brasil, que eran sus clientes. Rosa María. Que no han explorado nada. Rosa María, esta información es falsa. Y podemos traer datos a la mano el día de mañana, si gustas, o la próxima semana, con todo gusto. Y aquí con datos empezamos a conversar. Ahora, es falso esto que usted indica, que el modelo tal y como está bien. Económico sí, no le estoy hablando de la gestión de servicios sociales. La gestión de servicios sociales está pésima, pero es porque es la gestión estatal. Lo que falla es la gestión estatal. Y ustedes quieren más gestión estatal. Bueno, muy bien. Rosa María, tenemos 25% del presupuesto en endeudamiento. ¿Perdón? Tenemos el 25% de presupuesto en endeudamiento. O sea, no es dinero de nosotros, Rosa María. Dice, ¿usted ha manejado una línea de crédito alguna vez? Rosa María. ¿Ha tenido algún negocio pequeño y ha manejado una línea de crédito? Sí, Rosa María. Entonces, cuando tú tienes crédito y el crédito es barato porque eres un buen pagador, eso te permite invertir siempre en el tiempo. No está mal tener crédito, está bien tener crédito. Lo que no puedes es tener más crédito del que puedes pagar. Rosa María. Usted promueve la autarquía, un país sin crédito. No, Rosa María, eso es falso. Eso es falso. Lo que yo le estoy indicando, que el modelo económico tal y como está, no está bien. Y usted me dice que sí está bien, que es un problema solamente de gestión. Y no es un problema solamente de gestión. Lo que están haciendo ahora, es decir, el problema es de todas las regiones del país, porque todos tienen gobernadores malos, porque la gente de allá no sabe. Pero es que hay unos bien malos, ¿ah? Y nosotros desde Lima estamos bien. Entonces, hay unos bien malos, ¿ah? No, pero escúcheme, o sea, yo me voy al tema aquí. Hay unos presos. No, pero señora Rosa María,
es que el Perú debería de tener, al menos desde el Poder Ejecutivo, la muñeca para poder apoyar a todas las demás regiones. Pero si los apoyan, hay gores todos los semestres, les dan todo. Pero hay gobernadores presos, ¿qué podemos hacer? Se hizo muy rápido, se hizo mal. Rosa María, yo no estoy defendiendo a los gobernadores, yo estoy defendiendo de que la descentralización como se está manejando no está bien. Y no es un tema de... Otro tema. Eso no tiene nada que ver con el modelo económico. Tiene que ver, Rosa María, sí tiene que ver. Eso es demarcación territorial y administración política del país. Pero los tres principios, a ver, pongámonos de acuerdo en los tres principios básicos, ¿ok? Libre comercio, respeto a la propiedad privada, estabilidad en los contratos y rol subsidiario del Estado. 4. Si ustedes respetan esos cuatro, las 4 patas de la mesa, van a ir bien. Violan cualquiera de estos 4, no respetan los contratos, no respetan la propiedad privada, no respetan la libertad de comercio, no respetan el rol subsidiario del Estado, esto va a ser el hambre. Ya, pero Rosa María, por eso le digo, o sea, yo entiendo, Rosa María, pero es que nosotros no estamos planteando que el Perú vuelva a alguna década que haya causado pesar. O sea, no estamos proponiendo eso. Nadie lo que dice eso, proponiendo, lo que estoy proponiendo y lo que estoy indicando en este espacio, que te he agradecido y te sigo agradeciendo, es que decir que el modelo económico como está bien, es risorio. Bueno, ríase de mí, pero de repente yo le digo una cosa, yo me muero de ganas de que ustedes ganen. Todo el problema de su modelo económico y vamos a ver quién se ríe. No se ríe nadie. Rosa María, todo el problema del Perú no puede radicar solamente en gestión. Si no tenemos reglas de juego, si no tenemos una brújula convocada. Estas 4. En este caso... A ver, consigan estas 4, ¿ya? Respeto a la propiedad privada. Rosa María. Respeto a la propiedad privada. Sí, estamos hablando, ¿no? Ya. Sí. Respeto a los contratos. Hemos indicado que sí. Lo que nosotros tenemos es una renegociación tributaria. Rol subsidiario del Estado. Es vital, lógico. Subsidiario, sin empresa pública del Estado. No, a ver. Ahí no. Tema, no es el tema libertad total. De comercio y libertad de comercio exterior. Sí, Rosa María, sí. Muy bien. Pero Rosa María, acá... 3 de 1. Voy a... 1. Rosa María, a ver, lo que propone Perú Libre, y lo voy a seguir diciendo, nosotros planteamos cambios y reformas. Consideramos que el modelo como está y que muchas personas pueden defender no es el mejor. El crecimiento económico se ha dado en diferentes países de la región. La reducción de la pobreza se ha dado en diferentes lugares de la región. Que el Perú sea el mejor modelo, no. Que sea el peor modelo, tampoco. Pero que tenemos nuevas estrategias para poder aplicar nuevos modelos, yo creo que sí. Un modelo propio, por supuesto, sin imitación de acá o por allá. ¿Podemos tomar ejemplos? Claro, se pueden tomar ejemplos de acuerdo a cómo han avanzado sus estrategias y qué resultados han tenido respecto de ellas. Pero de ninguna manera continuar con el modelo tal y como está, porque hemos visto cómo está flagelado el sistema de salud, el sistema educativo. No tiene nada que ver con el modelo. No, sí tiene que ver, María. ¿Qué desesperación? No, es que decir que no tiene nada que ver el modelo es defender el modelo. Que usted me respete esas 4 cosas, si me respeta, puede tener un excelente sistema de salud y un excelente sistema educativo, pero tiene que respetar esas 4 cosas. No es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Y ustedes quieren abolir la condición necesaria sin haber obtenido la suficiente. Lo que nosotros Rosa María, no es el problema, porque nosotros lo que estamos indicando es que darle a la población, justamente como el titular del poder constituyente, la potestad de decidir qué tipo de constitución quiere, ¿no? Y es algo que quizá no se puede entender desde una oficina en la capital, en una oficina, no digo de los limeños, porque la mayoría de limeños son de provincia igual que yo. Entonces, creo que la mirada del país necesita ser hacia adentro, que no habita todo en la región de Lima, que somos más regiones, y esas regiones... Pero señora Betsy, esas regiones... Yo sé que está en una campaña política para y poder decir a la población que queremos una nueva... Estoy completamente de acuerdo con usted que es una muy buena estrategia despreciar Lima, porque en todos los odian. No despreciamos Lima. Es lo que debe ser, ¿ya?
Pero No, eso no, de decir Rosa María. que no miramos el resto del país porque vivimos en Lima es absurdo. Por supuesto que miramos el resto del país. Yo no le digo a usted, Rosa María, porque usted no aplica las políticas públicas en el país. Pero el resto, pero digamos, Claro. en el Ministerio de Economía y Finanzas No es, están muy no, conscientes del tamaño no del es- país. ¿Ah? no es usted, o sea, ya, pero el Ministerio de Economía y Finanzas es el único ministerio que no se ha descentralizado en el país. Entonces, No puede es una mirada- no es una mirada- administra la caja para todo el país. Doña Rosa María, no es erga omnes, o sea, no es contra todo Lima, no es así. Le digo, desde un espacio de 20 metros cuadrados me refiero a una oficina, ¿no? Que no sale, Abuela, no sé en 20 la metros realidad, es grandecita. ¿no? Que no conocen la realidad del país. Entonces, lo que nosotros les decimos justamente a toda la ciudadanía es que conozcan el país, que conozcan el Bueno, país. Porque y lo que nosotros le pedimos a ustedes es que conozcan de economía. No, pero Rosa María, yo te he dicho que con todos los datos a la mano podemos conversar el día de mañana. Usted me dijo que tiene los datos contrarios a los que yo tengo. Y yo tengo los datos de la CEPAL y del BIT. En todo caso, conversemos el día de mañana con los datos que tenemos y los colegimos aquí. Pero eso es lo que sí podemos. Encantada. Cuando usted desee, con sus asesores, y en público, le traigo todos los datos de minería que tengo y le explico toda la renta minera que tiene el Perú. Que no se dice, y de repente Rosa María, se los hago- en estos momentos, vamos a pedirle a ver que me dé una dirección y se los hago llegar. Una carpeta completa de información. Rosa María, usted ahorita mismo no tiene los datos, los tiene Sí, ahí. los tengo acá. Por eso, sí, pero a ver, ¿no va a sacarlos aquí, me los va a dar? En todo caso, el día de mañana que tenga sus Claro. datos ahí con su escritorio, no, así como estamos ahora, y hablamos con nuestras fuentes. Y se las brindamos a la población, a la ciudadanía. Ahora, no es que uno no sepa de economía, estamos conversando y estamos, creo que, llegando a acuerdos importantes, básicamente... Usted sí sabe algo, pero hemos quedado, usted me ha dicho claramente que Pedro Castillo no es economista. Ah, claro, y no es pecado, pues, no ser No es economista. pecado, pero Ahora, usted, presidente, lo que yo le puedo decir de Pedro Castillo, que no es economista, no es corrupto, sí, es una buena persona, por supuesto. no es corrupto y no es choro. En el caso de la señora Keiko Fujimori, pues ha demostrado bastante corrupción. Entonces, Los pecados de los otros no te hacen santo. Los pecados de los otros no te pero hacen ojo, santo. pero ojo, tiene tremenda mochila que cargar y Por supuesto. no No es poca cosa su mochila, tremenda mochila que tiene. y- Muy bien, nos tenemos que despedir porque tengo otro trabajo. El pluriempleo solamente salva a los periodistas del Perú, así que me tengo que retirar. Muchísimas gracias, vamos a coordinar una nueva reunión en la medida en que pueda atendernos. Gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir. Mil disculpas con el público, que seguro había muchas preguntas, pero son 9:34. Sí, Me muchas tengo que ir. preguntas, son 9:34. Y yo le dije a la congresista, nos hemos pasado. Muchísimas gracias a la Gracias por su congresista paciencia, Chávez, gracias de por su verdad. paciencia. Muchísimas gracias por la pronto. gentileza de atendernos. Y sí, la vamos a volver a llamar para seguir con... Gracias, Seguimos gracias, conversando. Rosa María. Gracias a toda la Muchas ciudadanía. gracias. Fuerte abrazo, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la congresista. Hemos volado en el tiempo. Mil disculpas a toda nuestra red, pero creo que ha sido una conversación muy entretenida y por supuesto le tomamos la palabra mañana con todas las cifras. Yo tengo muchas acá, pero tengo que estirar el brazo para poderlas sacar, si no, no hubiera podido. Pero presumo que mañana, pasado, durante la semana, podremos hacer nuevamente esta conversación. Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana y estamos invitando a todos los candidatos. Seguimos invitando a la señora Fujimori y al señor Castillo. Todavía no tenemos respuesta. No sé si nos darán un espacio. No, pues nosotros somos pobres, Abel. Con los pobres nadie quiere hablar. Olvídate. Este es un espacio muy pobre. Nosotros no estamos para cosas de grande, pues, ¿no? Muy bien. Lo digo porque siempre me preguntan por qué no invitan. No. Siempre estamos. Abel, el trabajo de Abel es firme, constante, sin prisa pero sin pausa. Siempre está ahí. Pero los candidatos, esta es una radio pastoral. ¿Quién nos va a mirar? Imagínense ustedes, no nos mira nadie, pues. Está bien. Pero hemos tenido, creo que una de las conversaciones de economía más entretenidas que se han tenido en un programa. Así Y hay que es. agradecerle a la congresista su paciencia. No, sí, Muy sí. bien. Y su predisposición para participar, ¿no? Sí, así es, que es no lo más sé. valioso, que es lo más valioso. Sí, y vamos Muy a bien, estar Abel. llamándola. Cuídense mucho y cuídate mucho tú Nos también, vemos. Rosa María. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Nos vemos, chao.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.